Hola a todos. Hoy es un día especial. Hoy empezamos a aterrizar todo lo que hemos venido haciendo para conectarlo con el mundo físico, con lo que estamos viviendo nosotros. Creo que es una buena ocasión para, con este paisaje sobrecogedor, conectar y ver cómo, por ejemplo, el verde que tenemos atrás precisamente tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. El proceso de fotosíntesis es un proceso mecánico cuántico que precisamente se entiende con lo que estamos nosotros tratando de elaborar. Ahora, lo que pretendo hacer es hoy hacer un pequeño resumen utilizando el observable de posición para ver cómo al final se va a obtener la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Vamos a ver al final de cuentas de toda esta historia que la ecuación de valores propios que nosotros hemos tratado de ver desde el espacio de Krebs, al final se reduce en esta representación a la ecuación de Schrödinger. Tal vez en este capítulo no sea, pero aprovechamos para hacer toda una recapitulación de lo que hemos hecho. Entonces, para iniciar, vamos a suponer que vivimos en un espacio unidimensional y vamos a suponer que no tenemos grados de libertad internos, de tal manera que con un solo observable tenemos un conjunto completo de observables compatibles. En este caso, el que yo voy a tomar va a ser el observable posición. En general, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el observable, las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a coger el X como nuestro observable del conjunto completo de observables compatibles. Ahora, sabemos que sus kets propios van a formar una base del espacio de kets y estos tienen su relación de completez y también tienen su relación de ortogonalidad. Ahora, al ser un conjunto completo, la base, entonces cualquier ket del espacio se va a poder representar como una superposición lineal de estos kets, donde los coeficientes de la superposición van a ser las proyecciones, que es lo que llamaremos, o ya hemos llamado, sino que en general se restringe este nombre usualmente a la representación en el espacio de posición, a la función de onda. Entonces esta función de onda, en cierto modo, lo que me está diciendo es cuál es la contribución o cuál es la importancia de cada elemento en la superposición. Sin embargo, vemos que lo que realmente nos interesa son las probabilidades y la distribución de los valores propios. Eso lo veíamos como el módulo al cuadrado de los coeficientes. En este caso, pues va a ser el módulo al cuadrado de la función de onda, que también es un número complejo, de tal manera que entonces el módulo al cuadrado de la función de onda se interpreta como una distribución de valores propios. Si estuviéramos hablando de un observable de espectro discreto, sabemos que este módulo al cuadrado me estaría diciendo sobre la probabilidad de que yo me encuentre en un valor propio o en una posición, en este caso, por ejemplo, la probabilidad de que yo esté acá o acá o acá o acá, incluso en cualquier lugar del universo. Y sabemos del postulado de medición que si yo mido un cierto valor, entonces mi estado va a quedar completamente determinado por el ket propio correspondiente al valor que yo medí. Ahora, sabemos que estamos lidiando con un observable de espectro continuo. Y aun si yo pudiera medir una posición precisa, tenemos claro que los kets que corresponden a los ket propios correspondientes al operador de posición no pueden representar estados físicos. Lo que sí podemos, en cambio, es medir intervalos. Y nuevamente recorrimos al postulado de medición. ¿Qué me dice el postulado de medición? Que si yo mido en un intervalo un valor propio dado, le tengo que asociar un proyector. Y el valor o el estado que va a quedar definiendo
el estado del sistema, o el ket que va a quedar definiendo el estado del sistema, va a ser la proyección del ket que que representaba el estado anterior, proyectado por este proyector. ¿Qué tenemos ahora? Entonces, al nuevo estado le podemos asociar una función de onda, que va a ser simplemente la restricción de la función de onda al intervalo donde yo estoy midiendo. Voy a hacer un dibujo suponiendo que la función de onda es real. Sabemos que es compleja. Entonces, si esta es la función de onda, la nueva función de onda va a estar dada simplemente por la restricción en el intervalo. Y decimos entonces que el nuevo estado está representado por esa nueva función, donde se habla de que la función de onda se ha reducido. Algo que espero que haya quedado claro hasta el momento es que cuando estamos hablando de sistemas mecánico-cuánticos, nosotros nos restringimos a hablar de probabilidades de que una medición resulte. Entonces, ¿cómo hacemos para definir si existe una probabilidad de que la partícula esté en cierto punto del espacio o en cierto intervalo? Vuelvo y recalco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar el estado antiguo, original de la partícula, y proyectar en el estado nuevo o proyectado. ¿A qué se reduce esto? Esto se va a reducir simplemente en el espacio de funciones al producto interior entre la función de onda original y la función de onda proyectada. O sea que en el fondo, como la proyectada coincide con la original y es cero en todos los restos del intervalo, solamente va a ser la integral del módulo al cuadrado de la función de onda en el intervalo de interés, en el que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la partícula se encuentre allí. Si tomo este intervalo muy pequeño, puedo considerar que la función de onda varía muy poco, como su módulo al cuadrado, de tal manera que entonces la probabilidad queda simplemente como el producto del módulo al cuadrado veces el intervalo de x. Donde interpretamos entonces ahora el módulo al cuadrado de la función de onda como la densidad de probabilidad de que la partícula se encuentre en cierto intervalo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que la partícula esté en un intervalo finito, entonces simplemente me resta integrar sobre ese intervalo el módulo al cuadrado de la función de onda. Y también puedo calcular la probabilidad de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio. O sea, tengo que hacer la integral sobre todo el espacio. Y este me tiene que dar 100% o 1, que es precisamente lo que nosotros siempre vamos a considerar, que las funciones de onda están normalizadas de tal manera que cuando hago esta integral me dé 1. Algo que pues no pienso discutir, no solamente porque no tengo las herramientas para hacerlo, sino porque tal vez sería una discusión bastante amplia que no corresponde a este momento, es el hecho de si la función de onda es o no un ente físico real que yo pueda medir. En la interpretación de Copenhagen, que es prácticamente la que nosotros hemos estado trabajando, la función de onda no es real, es simplemente un elemento matemático que me permite calcular. Sin embargo, yo no puedo ir al laboratorio y medirlo. Existen distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, algunas de las que consideran la función de onda como un ente real y elevan la función de onda a algo físico que se puede medir. En el momento no existe un consenso sobre cuál sea la mejor interpretación de la mecánica cuántica, por lo que no podemos en este momento decir si la función de onda es o no algo físico. Para nosotros nos restringiremos a considerarla como que su módulo al cuadrado nos va a permitir medir probabilidades. Una vez queda entendido, para el espacio unidimensional es relativamente fácil extenderlo para el caso de 2 o 3 dimensiones, o las que queramos espaciales. Simplemente tenemos que añadir a nuestro observable de posición los otros 2 que completarían las 3 dimensiones. En este caso escogemos las coordenadas cartesianas, x y y, que por simplicidad simplemente las vamos a llamar en orden x1, x2 y x3. Resulta que estos 3 observables, si tengo que no hay grados de libertad internos,
van a formar un conjunto completo de observables compatibles. Ellos entre sí conmutan y tienen un conjunto de kets propios simultáneos. Estos kets propios entonces me van a permitir expresar cualquier estado del sistema como una superposición lineal de ellos. Tengo entonces una relación de completez y una relación de ortogonalidad. Estos nuevamente no son estados físicos, van a tener norma infinita, pero superposición sí me permite generar estados con norma finita. La función de onda entonces en este caso va a ser la densidad de probabilidad de que encontremos la partícula en un elemento diferencial de volumen. Consideremos ahora un espacio, un sistema físico al cual le asociamos un espacio de kets con base discreta. Entonces tenemos una base a la cual le tenemos su relación de completez y su relación de ortogonalidad. Ahora, a la base en sí le puedo también hacer una representación en el espacio de posición, simplemente proyectándolo en los kets propios del operador de posición. Ahora, entonces lo que estamos haciendo es asociarles unas funciones de onda. Y con estas funciones de onda, así como yo podía representar los kets del espacio como una superposición lineal de la base, voy a poder representar cualquier función del espacio de funciones de onda como una superposición de las funciones de onda que representan la base en sí del espacio de kets. Y por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que un valor determinado resulte bajo una medición, un valor determinado asociado a un elemento de la base, lo que tengo que hacer es proyectar en ese elemento de la base o simplemente evaluar el cuadrado del coeficiente de la superposición. ¿Esto en qué va a resultar? En el producto interior entre la función de onda del estado y la función de onda asociada al ket de la base. El ejemplo paradigmático de esta situación, donde tengo un espectro discreto, sería el pozo de potencial, donde el observable físico sería la energía, con espectro discreto en este caso para los estados que en este caso serían ligados, y sus funciones de onda que estarían representadas en la posición. Análogo para el caso continuo. Tengo una base a la cual le puedo asociar unas funciones de onda y expresar su relación de completez y de ortonormalidad en términos de productos interiores en el espacio de funciones de onda. Los estados van a estar representados por superposiciones de la base, como siempre, y en el espacio de funciones de onda van a estar expresados por superposiciones de onda de las funciones de onda de la base. Bien, entonces con esto cerramos nuestro resumen utilizando al operador posición y su base y sus kets propios como ejemplo de todo lo que hemos hecho. Hemos cogido unos observables, hemos definido sus kets propios, estos me sirven de base para el espacio de kets y con esto puedo, por ejemplo, definir cuáles son las probabilidades de medición de un observable, de un valor. Algo que todavía no podemos discutir porque no hemos empezado a adentrarnos en este tema es lo que es la ecuación de Schrödinger. Sí hemos discutido sobre la ecuación de valores propios. Algo que vamos a aprender cuando empecemos a ver dinámica es el hecho que la ecuación de valores propios para el hamiltoniano o la energía va a ser de particular interés. Y precisamente cuando estudiemos esta ecuación de valores propios en la representación de posición, vamos a encontrar la ecuación de Schrödinger que usualmente se conoce o que usualmente la gente denomina. Pero nosotros ya sabemos que es simplemente una ecuación de valores propios para el observable de energía. Entonces, vamos a seguir explorando esto. Vamos a adentrarnos próximamente en la dinámica para entender mejor cómo estudiar la evolución de los sistemas mecánico-cuánticos, ahora que ya tenemos las herramientas para saber cómo extraer información del estado de un sistema.
Entonces, espero me sigan acompañando, síganse cuidando. Hasta luego.